Dice ahí tu bio que tú tienes un magíster en macroeconomía, pero también en finanzas. Sí, tengo un máster en macroeconomía de la Católica y un máster en finanzas, los dos de la misma institución, sí. Ya. Ahora, las finanzas se han especializado tanto que hoy en día hablan un idioma bien diferente al de los economistas. Los financieros y los economistas tenemos muchos puntos en común, pero ya los financieros o los financistas han desarrollado un idioma propio que a veces ha sido complicado hablarnos entre nosotros, al punto de que hay especialidades de macroeconomía financiera o economía financiera que tratan de unir estos dos puntos, estos dos mundos que en algún momento se separaron. Ya, ya. Así que hoy Mira, estamos en este, digamos, reencuentro de estas dos disciplinas que en algún momento se separaron. súper interesante. Amigo, mira, aquí una pregunta. ¿Cómo nosotros podríamos entender? Porque aquí yo sé que la gente como yo estamos mirando televisión, ¿cierto? Hay un cierto temor a lo que se viene, ¿cierto? La pandemia, pero nosotros acuérdate que veníamos de un levantamiento social, ¿cierto? Que ya estaba afectando fuertemente a las microempresas, ¿cierto? Estaba afectando el empleo, después viene la pandemia y viene todo un pronóstico que dice que es bien, bien oscuro en lo que se viene. ¿Es así de oscuro el pronóstico, Javier? La verdad es que sí. O sea, a nivel mundial, por ejemplo, el Banco Mundial está esperando que la economía caiga 5,2% este año. Solo para poner en referencia, 5,2 no suena mucho, pero para ponernos en referencia, no habíamos visto esas caídas de la actividad desde la Segunda Guerra Mundial. Wow. Solo para ponernos en referencia. Ni en la crisis del 2008, en la crisis subprime, ni en la crisis asiática, ni en la crisis deuda de los años 80, que yo creo, bueno, yo iba naciendo, pero muchos vivieron la crisis de los años 80, y fue una crisis muy cruda. La caída de la actividad que vimos en ese momento fue menor de la que probablemente vayamos a ver este año. Así que sí, es algo que no habíamos visto. De hecho, es algo que muchos no hemos visto en nuestra vida. Así que esto es algo completamente nuevo. No habíamos visto, de hecho, este tipo de estas pandemias desde hace 100 años probablemente, o 70 años. Muchos de los que estamos aquí no habíamos enfrentado en nuestra vida una pandemia. Y aquí hay un tema, yo creo que bien relevante, y es cómo hablan el mundo de la salud con el mundo de la economía. Porque al final estamos tomando medidas para salvaguardar vidas. Y esas medidas que estamos tomando, más allá de juzgar si están bien o están mal, tienen repercusiones sobre el mundo económico. Por estar en este confinamiento, esto ha generado que la actividad caiga, que haya problemas en el empleo eh, y en los ingresos de las familias. Entonces, claro, hay que salvaguardar las vidas y hay que salvaguardar todo, pero eso no quiere decir que sea inocuo o que no tenga ningún impacto en otras áreas de nuestra vida, como es el caso de los ingresos, el mercado laboral, los trabajos. Mm. Mira, bueno, yo sé que hay gente que se ha ido conectando, así que bueno, estamos con Javier Salinas, un economista senior que nos está hablando de economía, además de ser economista, es un súper buen amigo. Yo creo que primero es súper buen amigo, después es economista, y después de ser súper buen amigo y economista, él también es cristiano. Entonces tiene un enfoque muy interesante acerca de la economía. Es más, alguna vez compartimos un púlpito juntos, ¿cierto? Él dio un poco una reseña acerca de economía, ¿cierto? Y ciertos conceptos básicos de esta. Y bueno, quiero entender aquí una pregunta, sobre todo para los que son más cristianos y están conectados. Entre José en la Biblia, ¿quién era un economista o un financista? ¿O un Yo financiero? creo que era yo creo que era entre un economista y un administrador. Al Ya, final, o sea, al final su historia es, él tiene que lograr que los recursos, lograr ahorrar por 7 años recursos para poder usarlos durante 7 años, durante las vacas flacas, ¿no? Entonces él comienza, yo creo que en lo que era, digamos, las primeras señales de economía, o el primer economista o el primer administrador, si lo queremos ver así, eh, con un shock en producción o con una caída en producción que él esperaba. Él tuvo al final una visión divina, un sueño en el cual él pudo, digamos, saber qué iba a pasar en el futuro. wow. Entonces, él básicamente toma esta visión de Dios y se pone a trabajar en eso.
El faraón le pide consejo, él le dice, tenemos que ahorrar trigo por 7 años para luego poder consumirlos cuando no tengamos trigo porque se vienen años malos. Yo creo que esa visión es bien reveladora, porque al final nos habla de un Dios que nos advierte de cosas que pueden pasar en temas económicos, particularmente en temas de subsistencia en este punto, y te dice, ahorra. Ahorra porque se pueden venir tiempos malos. Él le dijo, se van a venir tiempos malos, pero hoy en día sabemos que se pueden venir tiempos malos. No sabemos cuándo va a haber crisis, pero sabemos que eventualmente puede haber una crisis. ¿Y qué es lo que hizo José en ese momento? Ahorro. De hecho, básicamente acumuló trigo y eso es ahorro. Hoy lo hacemos de otra forma, en el mercado financiero, metemos dinero en el banco, tenemos algún terrenito que se puede vender, pero esas son fuentes de ahorro, como lo hizo José en aquel momento en el cual la economía era diferente o las instituciones eran diferentes. Yo creo que el mensaje de José, bueno, más allá de hay que hacerle caso a Dios y el mensaje tradicional de lo que te quiere decir en Génesis, ahí hay un mensaje bien potente para la economía y es el ahorro es importante y Dios no está en contra del ahorro. De hecho, Dios nos recomienda estar prevenidos y ser precavidos para estas situaciones. Y qué bueno que mencionaste lo del estallido social, porque Chile particularmente no entra en esta pandemia en cero. Todos partimos esta pandemia, todos los países partimos esta pandemia de una punto de referencia diferente. En el caso de Chile, venimos de un estallido social bastante fuerte y más allá de las raíces, más allá de la problemática que tratan de enfrentar con el estallido social, dejó dañadas a las empresas y a la fuente de empleo de muchos trabajos. No voy a entrar en detalles si está bien, si está mal el estallido social. Todo el mundo tiene una opinión diferente y tampoco quiero polemizar en eso. Pero lo que sí es que el estallido social, particularmente la parte de violencia del estallido social, generó problemas en muchas compañías, sobre todo en las más pequeñas. Y ellas entran en esta pandemia debilitados. Recuerdo en marzo, que fue cuando empezó la pandemia, no sabíamos si en Chile iba a haber un rebrote o no de las manifestaciones o el conflicto social. O sea, el tema era si iba a regresar o no. Básicamente tuvimos un paréntesis bien importante con esta pandemia, pero digamos, el descontento continúa ahí y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero lo que sí es que nosotros no llegamos a esta pandemia de cero. Llegamos con muchas empresas dañadas. Y eso es relevante. Cosa que no pasó en Perú, cosa que no pasó en Colombia. Ellos venían de una situación un poco más estable. Aquí, Javier, te quiero hacer una pregunta, y esto, obviamente que estamos en este tema sin polemizar, no estamos polemizando. ¿Tú veías que el país venía bien económicamente? Chile antes del estallido social lo venía haciendo bien, porque nosotros se tiende a generar esta comparación, pero muchas veces desde un sesgo, desde un nacionalismo. Pero una pregunta, si para ti que nos ves de afuera, que también tienes que, por los que no conocen, a Javier le tiene que salir mucho afuera, ¿cierto? A diferentes países, da exposiciones. Es más, él tiene algo que yo sé que no va a decir, tiene un premio a la mejor proyección económica del Perú del año 2015, ¿fue? Sí, 2015. El año 2015, o sea, él viaja para hacer esto, o sea, él tiene mucha más información que nosotros acerca del movimiento económico. ¿Chile venía bien antes del 18 o venía mal? Es una pregunta muy amplia. Ya. Como economista te diría que no es mi papel juzgar Ya. con términos de bien o mal. Sin embargo, sí hay cosas que son relevantes. O sea, empecemos a hablar de lo positivo. Chile es un país, digamos, en la región es el país con los ingresos más altos. Es un país que tiene disciplina fiscal, es decir, que el gobierno es ordenado en sus gastos. De hecho, varios países han copiado el sistema chileno para tratar de llegar a esa disciplina que tiene. Es un país que respeta instituciones económicas. Es un país que tiene ahorros, que el país como tal, el gobierno tiene ahorros. Pero es un país que también tiene carencias en los temas socioeconómicos, como un nivel de desigualdad bastante alto. Tiene niveles de pobreza bajos, pero esta pandemia evidenciaron otros problemas que si bien sabíamos que estaban ahí, como los niveles de hacinamiento, se pronunciaron durante la pandemia o se convirtieron en crisis, si lo queremos decir de alguna forma.
claramente es un país que cuando lo comparas con la región, se ve bastante bien. Pero cuando te tratas de comparar con países desarrollados como Europa o como Nueva Zelanda o Australia, no se ve tan bien parado. Ahora, esto también hay que verlo en perspectiva. El desarrollo que ha tenido Chile durante los últimos, no sé, en los años 90 mostró muy buen crecimiento a principios de los 2000, luego se estancó. Digamos, se estancó en este desarrollo económico y mejora de los indicadores sociales. Pero es un país que, si lo comparas con la región, está bien parado. De hecho, una de las grandes preguntas es, ¿por qué este movimiento social sale en Chile, que estaba también evaluado en la foto, y no en otros países de la región, donde la situación no es tan favorable, como en el caso de México? Bueno, aquí quiero tomar esa pregunta. ¿Por qué? Porque aquí nosotros hablamos sin filtro, y hablamos sin filtro en esto, y tú puedes darme tu opinión así libremente. Por si acaso aquí no hay nada pauteado en esto, y Javier es libre de opinar, ¿cierto? Como él le resulte bien en esto. Una vez conversando contigo en un restaurante, en una comida, tú me decías que había algo que había provocado en este levantamiento, pero también que mucho tenía que ver con que la gente había crecido, la gente había estudiado, la gente estaba ya clamando por una justicia, no era algo que la pillaba así como desde nada. Sí. De hecho, hay muchos economistas que opinan que en la medida que la clase media empieza a crecer, que empieza a haber más gente preparada, esa clase media empieza a pedir cosas más sofisticadas. Cuando la población tiene un alto porcentaje en pobreza, las necesidades son más básicas, son de alimento, de subsistencia, pero en la medida que esas necesidades empiezan a suplir, empiezan a salir otras que tienen que ver con una educación de calidad, con servicios de salud mejores, con áreas de esparcimiento, temas que tienen que ver con, no sé, medio ambiente, otro tipo de necesidades que son más complejas, pero que tienen que ver con un país que tiene una clase media más grande y que por ende las necesidades cambian. Eh, cuando los gobiernos son capaces de tomar esas necesidades y darles una solución, empiezas a ver un desarrollo bien interesante. Sin embargo, cuando los gobiernos no son capaces de generar adaptarse a esta nueva realidad de la población, empiezan a generarse descontentos, problemas, y es ahí donde empieza a haber estas fricciones y se puede generar este estancamiento. Ahora, esto no es gratuito, siempre hay un intercambio en las cosas, y eso hay que tenerlo claro. Tener ahorro implica no consumir hoy, tener ahorro implica consumir mañana, pero ¿qué es lo que vamos a privilegiar? Gastar en educación, invertir en salud, implica no invertir en otras cosas. Entonces, hacer esos trade-offs, hacer estos intercambios, de decir qué es lo prioritario para el país, es donde empiezan a generarse estos problemas. Mm, excelente. Qué buena explicación. A mí me gustó mucho lo que me dijiste, ¿sabes? Y por eso quería que lo pudiéramos conversar un poquito para tener una imagen, y es más, de una persona que vive en nuestro país, que vive hace años en nuestro país, que trabaja, pero también que se mueve internacionalmente. Ahora, esta crisis es internacional y sabemos que económicamente nos va a afectar a todos, pero muchas veces vemos de factores financieros, ¿cierto? Vemos el tema del crecimiento. ¿Cómo esto debe afectar a la economía en la casa? O sea, yo que, no sé, pues que como pan, ¿dónde me llega a mí esa parte? Mira, yo creo que hoy en día, con la magnitud digamos, de la crisis que estamos observando, es mucho más palpable cómo la economía pega en mi casa o en la casa de todos. De hecho, solo para comparar los últimos datos de empleo, al mes de junio hemos visto una caída en la ocupación, en el empleo de 20%. Eso quiere decir de que por cada 5 personas que estaban trabajando en junio del año pasado, una ya no lo está haciendo. Una dejó de trabajar, probablemente porque lo corrieron por el tamaño de la crisis. Y no solo eso. Hoy en día hay 7,1 millones de personas, o sea, no hoy porque es sábado, pero hay 7,1 millones de personas trabajando, empleadas. De esas 7,1 personas que están empleadas, 1,2 millones, eso quiere decir como un 18%,
están inactivas, no están yendo a trabajar, porque por cuestiones de la pandemia no pueden ir a trabajar. Siguen contratadas, están recibiendo su sueldo o están recibiendo algún tipo de apoyo del gobierno, como lo de la Ley de la Protección al Empleo, pero no están yendo a trabajar. Y eso implica que también para las empresas, eso implica que no está produciendo y que por ende también va a haber una caída de las utilidades de las compañías. Y que se puede dar un ajuste en el futuro que al final termine con recortes en sueldos. Yo creo que mucha gente o le han bajado el sueldo, o se quedó sin trabajo, o tiene una pyme y no le ha ido tan bien como años anteriores. Yo creo que eso es bastante decidor de cómo la economía le pega a mi bolsillo particularmente. Y yo creo que sí somos de los afortunados que tenemos trabajo, que tenemos salud. Hay que dar gracias a Dios por eso, porque en esta pasada muchas personas la van a ver muy, muy fea. Y yo creo que eso también como cristianos nos deja la vara muy alta, porque al final no se trata solo de mi familia y mi fundo, es como, hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está quedando sin trabajo, mucha gente que está enferma. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia, nosotros como personas, para poder ayudar a esas personas? En el caso de Chile, en el caso de Chile y Colombia hay un alto nivel de migración. En el caso de Perú hay muchas personas que están viviendo en pobreza. En los 3 países hay gente que está saliendo a trabajar porque no tiene otra opción. Y yo creo que ahí es donde el corazón de Dios se tiene que ver. Mira, aquí ya Javier, me encanta, bueno, en esta parte de la conversa me encanta. Aquí hay algunas cosas que me gustaría preguntarte que son específicas. ¿Qué no deberíamos hacer en este tiempo, sobre todo los que están remunerados todavía, qué no se debe hacer? ¿Por qué? Porque yo sé que parte de tu trabajo, ¿cierto? Es prevenir lo que viene, ¿cierto? Tú estás mirando el futuro, estás mirando los indicadores económicos, tú estás diciendo, esto se viene, ¿qué no debería hacer alguien hoy día? No debería hacer, o sea, no absténgase de hacer. O sea, independiente que el gasto, pues, ¿sí? Claro, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es disminuir los gastos suntuosos de la forma más importante que sea. Procurar estar en casa. Yo creo que es una recomendación que lo han hecho mucho, pero lo voy a hacer desde un punto de vista económico. Si no tienes que salir, no salgas. Si tienes oportunidad de quedarte en casa, quédate en casa. Y lo voy a tocar desde un punto de vista económico. En economía existe algo que se llaman los bienes públicos. Los bienes públicos son bienes a los cuales todos tenemos acceso, como un parque. ¿Todos podemos ir a un parque? Sí. ¿Me pongo feliz? ¿Me genera utilidad en un parque? Sí. Pero ¿cuándo me empieza a generar menos utilidad? Cuando el parque está más lleno. Cuando yo voy a un parque y estoy solo, estoy solo con mi familia, me lo paso bien. Cuando hay 2 familias, también me lo paso bien. Cuando hay 100 familias en un parque, ya es como que se empieza a amontonar y ya no me genera tanta felicidad o tanta utilidad como antes. Con la pandemia pasa algo parecido y mucho más grave. Cuando yo salgo a la calle y la calle está vacía, bueno, no hay tráfico, no hay fila en el supermercado, no hay fila en la tienda de ropa, entonces estoy bien. Cuando hay más personas, la probabilidad de que yo me contagie empieza a aumentar. Hasta llegar a un punto en el que es básicamente imposible que yo no me contagie. Entonces, nosotros como humanos, lo que vamos a hacer es tratar de salir cuando no vemos gente. Pero entre más gente haya en la calle, la probabilidad de contagiarte es mayor. Entonces, la economía lo que dice es, tengan mucho cuidado, de hecho tiene un nombre esto, se llama la tragedia de los comunes, porque como nadie tiene, como mi utilidad, lo que yo hago repercute en el resto, y no necesariamente en mí, yo lo hago porque, bueno, el costo del resto, el resto de las personas no es de mi utilidad o no es de mi responsabilidad, como lo diríamos en economía. Se genera una externalidad. Lo que yo hago afecta al resto, pero no me afecta a mí. Entonces, si yo salgo y aumenta la probabilidad de que otra persona se contagie, a mí no me afectaría en lo más mínimo en mi utilidad. Entonces, eso lo que hace es que todas las personas salgamos a la calle.
Y en la medida que más personas haya en la calle y haya más contagios, las autoridades van a decidir cerrar la economía más tiempo, más confinamiento. Y ese más confinamiento implica más empresas cerradas. Y ahí me puede afectar. Puede afectar el trabajo de todos, puede afectar muchas cosas. Entonces, mi recomendación es, si pueden evitar salir de casa, háganlo. ¿Por qué? Porque a la medida que haya más gente en la calle, las probabilidades de contagio aumentan, los sistemas de salud colapsan más rápido y por ende la economía tiene que estar cerrada más tiempo. Eso es algo más o menos de lo que pasó, por ejemplo, en Perú, que en Perú las medidas de confinamiento fueron muy draconianas, cerraron absolutamente todo, pero igual había gente en la calle. Y eso, entre otras cosas, generó que los contagios empezaran a aumentar. No quiero decir que la gente salía a pasear a la calle, la gente salía porque tenía que trabajar. Pero si uno puede salir, uno puede no salir por diferentes razones, quédese en casa, quédese en casa. Como economista, ya ni siquiera por salud, sino porque en la medida que salimos, la probabilidad de contagio no está. Entonces tú nos dirías que si nosotros hacemos caso en este asunto de cuidarnos de la pandemia, estamos también haciendo algo en la economía, estamos afectando positivamente la economía, así como la infección, ¿cierto? Como la gente contagiada ha afectado en el confinamiento negativamente la economía. Si nosotros nos portamos bien, nos cuidamos y salimos antes de esto, vamos a activar la economía más prontamente. Totalmente, totalmente. Ahora, el problema es cómo salir de esto. Todavía no tenemos una solución, ni desde el punto de vista médico, ni desde el punto de vista económico, porque todavía no hay una cura, todavía no hay una vacuna. Entonces no sabemos cómo se va a dar esta normalización. Simplemente la recomendación es trate de disminuir las iteraciones lo más que se pueda. Si puede no salir, no lo haga. Si puede no hacer alguna cosa, preferible no hacerlo. Eso es una recomendación que hemos escuchado bastante. Y si lo va a hacer, cuídese. O sea, traiga mascarilla, las máscaras grandes, para tratar de evitar ese contagio. Sí. Ahora, lo otro en términos económicos y de economía personal es, no sabemos, repito, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, no sabemos si hay un segundo rebrote, entonces tampoco sabemos cómo va a estar la economía en el mediano plazo. Así que, en ese sentido, trate de tener un colchoncito, trate de gastar menos, para poder enfrentarse a cualquier problema que pueda haber en el futuro. Claro. Hay Y yo gente creo que aquí hay una reflexión, dime. No, dale a la reflexión. Y yo creo que aquí hay una reflexión de cómo llegamos a esta pandemia. O sea, hay gente que llegó a esta pandemia sin ahorros y pudo haber quedado sin trabajo. Y eso hizo que, bueno, esté teniendo problemas ahora. Se dio una reforma para sacarle el dinero de las AFPs en Perú, se dio en Chile, en Colombia se está hablando de eso. Ese ahorro no estaba destinado a eso, pero igual sirve. Si no tienes ahorro, úsalo. Si quedaste sin trabajo, úsalo. No lo uses para cambiar el televisor, no lo uses para cambiar el living, no lo uses para irte de vacaciones, úsalo si te quedaste sin trabajo. Ya. Ahí hay una pregunta, sí, este es el polémico 10%. Mira, yo en esto, bueno, sin filtro nuevamente. ¿Una buena o una mala decisión? ¿Por qué? Porque mira, para algunos populistas, para algunos es súper fácil como calcular, pero hay gente que está sin luz, ¿me entiendes? Pero pregunta, así, ¿mala o es como una doble mala solución o una mala solución? Mira, yo creo que sí. No voy a entrar en la evaluación de la política pública, pero si no tienes trabajo, no recibiste ningún beneficio del gobierno porque o no estabas, o eras parte del mercado informal, o porque no alcanzaste por los límites, o por cualquier cosa, úsalo, úsalo. O sea, la idea es vernos lo menos afectados en esta pandemia posible. O sea, si lo necesitas, úsalo. Pero, y ese es el gran pero, una vez terminado esto, recupéralo. No lo puedes meter en la AFP directo, pero mételo en el ahorro previsional voluntario, porque esta plata que estamos sacando el día de hoy va a afectar en nuestra pensión en el futuro. Cálculo rápido, si la gente, los datos de la Comisión Bravo, que fueron quienes empezaron a ver la reforma previsional, el tipo del gobierno Bachelet, estimaron, y yo creo que está súper bien calculado el número, que la gente recibe
La gente cuando se jubila en Chile recibe en promedio el 30% de su último sueldo. 30%. Eso ahorrando el 10%. Si a eso le sacas el 10% el día de hoy, quiere decir que eso va a ser menos del 30%. Wow. Entonces, aquí el llamado es, si sacaste la plata, bien, úsala. Si la necesitas, úsala. No te vayas de vacaciones con la plata, pero úsala. Y cuando llegue el momento, recupérala. Y empieza a evaluar también cómo entraste a esta pandemia. Si esta pandemia entraste sin ahorros, ¿por qué estás sin ahorros? ¿Estás consumiendo más de lo que debes? ¿Estás consumiendo al límite? Porque ahora fue por la pandemia, pero ¿qué pasa si una persona se queda sin trabajo? Que sobrevive por 2, 3, 4 meses en lo que consigue el otro trabajo. Ahora nos afecta a todos. Pero ¿qué pasa cuando el que se queda sin trabajo es nada más uno? Yo creo que eso es relevante. Igual, en mismo Proverbios dice, observa la hormiga, toma sabiduría de la hormiga. La hormiga ahorra, la hormiga trabaja en verano para poder sobrevivir el invierno. Hay que estar preparados para nuestros inviernos. Nuestros inviernos no son del todo, digamos, previsibles. Pero si tenemos un colchoncito, podemos sobrevivir 2, 3, 4 meses sin necesidad de un trabajo. Y también hay que pensar en la vejez. ¿Qué va a pasar cuando llegue la vejez y yo ahorré solo lo obligatorio y además saqué el 10%? ¿Con cuánto me voy a jubilar? Entonces yo creo que esta pandemia nos llama como a reflexionar qué estamos haciendo con nuestros ingresos, cómo estamos administrando los dones que Dios nos dio, los recursos que Dios nos da, y eso cómo lo estamos usando para bienestar propio y para el reino, para las dos cosas. O sea, aquí al final es, ¿cómo me está yendo a mí? ¿Estoy siendo previsible con el futuro? ¿Estoy ayudando al resto, a los que no están en la misma situación que yo? Y si no, hay que repensarlo, evaluarlo, porque no todos tenemos la misma fortuna, no todos nos da igual, siempre hay una persona que le va mejor, siempre hay una persona que le va peor, pero la idea es que todos tengamos cierto nivel digamos, de bienestar o de felicidad, y eso se da por medio de la misericordia, ¿verdad? De ser prevenidos, de ser precavidos con los recursos que Dios nos da, pero también de disfrutar de ellos. Entonces, aquí hay una pregunta, Javier. Mira, hay gente que está dime. haciendo preguntas. Hay alguien que es Daniel, que es un amigo desde Lima, y él dice que llegando acá a Chile se dio cuenta también por alguna persona muy que capa en el asunto, que el chileno estaba muy endeudado también. Entonces, no es solamente que llega sin ahorros, sino que llega con un sobreendeudamiento. Y nosotros sabemos, los que somos chilenos, los que estamos endeudados, que eso es así. Es verdad, es verdad. O sea, el endeudamiento tiene sus ventajas. Endeudarte te ayuda a poder lograr cosas que no lograrías sin eso en el corto plazo. Por ejemplo, un crédito hipotecario. Muchas personas no podrían tener su casa si no fuera por los créditos hipotecarios. Entonces hay que ver en qué se está gastando ese dinero. Si yo estoy, digamos, comprándome una casa y pido un crédito hipotecario, está bien. Si yo estoy comprando ropa en una tienda que voy a usar por un año y pido una deuda de 3 años para pagar eso, claramente hay una señal de que algo no está funcionando. Y además hay otra cosa, yo creo, en términos de deuda que es bien relevante. Hay formas, y todos sabemos que hay formas de, digamos, evadir al sistema. Uno puede tener una tarjeta de crédito, pero además puedes pedir la tarjeta en el supermercado o en la tienda de ropa, o pedir créditos que no están en el sistema para poder endeudarnos más. Y todos lo sabemos, hay forma de hacerlo. ¿Está bien que lo hagamos? ¿Está bien que llevemos un ritmo de vida más allá de lo que deberíamos con el nivel de ingreso que tenemos? Entonces, echa la trampa, Sí. echa la regla, echa la trampa. Pero como cristianos ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con esa, digamos, posibilidad o apertura del sistema que nos está permitiendo pedir una deuda, un segundo crédito, que a lo mejor
financieramente no nos conviene. Mm. Y lo hacemos, pero ¿por qué lo hacemos? Y hoy en día, que estamos en una crisis, que tenemos problemas, es como, ay, pero no me alcanza. No, no te alcanza. Porque nunca debiste haber pedido ese crédito. ¿Me explico? Y Sí. esto, cada quien que haga su reflexión, cada quien que evalúe sus finanzas, yo creo que, pero si hace falta sentarte, hacer tus cuentas y va a sonar súper raro, pero que Jesús sea su contador. O sea, ¿qué diría Jesús si viera tus cuentas? ¿Qué diría Dios si viera tus cuentas? Te diría, bien, pues estás haciendo bien con lo que yo te mandé. O, compadre, sabes que arregla tus cuentas, esto no está bien. Estás pidiendo deudas donde no debes, estás pidiendo créditos donde no debes, estás sobreendeudado. Qué pasa si algo pasa mal? Sí. O sea, Sí. Dios es un Dios que está con nosotros, pero también nos dice sean sabios en la forma de administrarse. Oye, mira, aquí vamos a entrar a temas muy simpáticos, me encanta. Estamos entrando a una buena etapa de la conversación. Hay algunas preguntas importantes, las quiero pasar para algunos y después voy a tomar un tema que voy a preguntarte a ti, querido amigo. La Fera Cuña está preguntando recomendación cuando hablabas acerca de recuperar el dinero que sacaste de tu 10%. ¿En la recuperación recomiendas qué? ¿El APB o la cuenta 2? ¿Qué sería mejor para recuperar esas plata? Lo que pasa es que la APB y la cuenta 2, a ver, yo la verdad preferiría en el APB, pero si conocen a una persona que se dedique a esto, que esté más empapado de cuáles son los instrumentos en los cuales se puede ahorrar, háganlo. Pero yo particularmente me siento más cómodo ahorrando en la cuenta 2. Y de hecho yo mis ahorros previsionales lo voy a decir, mis ahorros previsionales lo tengo en la misma FP donde tengo mi ahorro obligatorio, en el mismo fondo que está. Entonces yo tengo mi plata en el fondo A, entonces tengo mi APB en la misma FP en el fondo A. Mm, ya. Pero lo tengo en el APB, no lo tengo en la cuenta 2. Sí. Oye, aquí hay una pregunta súper importante, súper buena. ¿Por qué? Porque esto se está viniendo y sé que esto se va a venir harto. ¿Cuál es la perspectiva cristiana? Bueno, yo puedo responder también, Mike, si quieres, pero aquí tenemos un experto. ¿Cuál es la perspectiva cristiana acerca de la quiebra? O sea, no puedo más, necesito quebrar, tanto personalmente como empresarialmente. A ver, yo creo que depende. O sea, al final de cuentas, hay cosas que suceden que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, esta pandemia. Nadie tiene control sobre el número de contagios, nadie tiene control sobre el virus, nadie tiene control sobre esto que está pasando. La pregunta es, ¿por qué está quebrando uno? ¿Tuvo cosas que pasaron que no esperaba que pasaran? Eh, Uno entra a quiebra por un sobreendeudamiento, entraste a quiebra porque simplemente... yo creo que la situación es diferente, por ejemplo, cuando tienes un restaurante que acabas de abrir y que está cerrado y que vas a estar cerrado por 6 meses, a otras características. Yo creo que más allá de si está bien o está mal la quiebra per se, hay que evaluar qué te llevó a la quiebra. Desde una perspectiva divina, tomé decisiones que no estaban de acuerdo a lo que debería, financieramente responsable y éticamente y religiosamente responsable, o tomé decisiones que pude no haber tomado. Ya, Me explico. sí, Más allá de estar, o sea, la quiebra es un instrumento válido. No creo que Dios esté en contra de las quiebras. Todos podemos equivocarnos, todos podemos hacerlo, pero si evaluamos nuestra quiebra y vemos que tomamos decisiones que no debimos de haber tomado, yo creo que hay que pedir perdón a Dios y seguir adelante. ya. Somos Mira, humanos, no vamos a equivocar. sí. Mira, Javi, yo aquí tengo una opinión y esta es mi opinión pastoral acerca del asunto. Ok. Y particularmente yo sé, y bueno, la Biblia habla de muchos pobres, y hay pobres en la Biblia, bueno, la Biblia cuando se refiere a los pobres, ¿cierto? Al necesitado, hay 5 tipos de pobres que hablan ahí. Y hay 2 de estos tipos de pobres que Dios no defiende.
El pobre que defiende es el pobre por desplazamientos, por guerra, ¿cierto? Porque fueron invadidos, ese es un tipo de pobre. El otro pobre, ¿cierto? Es una persona que por abuso de otra persona, ¿cierto? Está empobrecido porque o le paga menos, le quitó algo, o está haciendo usufructo de lo de él. Ese es otro pobre, también ese es muy protegido. Y es el pobre por circunstancias, un terremoto, ¿cierto? Una situación trágica, la muerte de un familiar, ¿cierto? Es huérfano, es viuda, ese pobre. Esos tres pobres Dios los protege increíblemente. Pero hay dos pobres que no protege. El que quiere ser pobre. Ese pobre que quiere ponerse debajo de la mesa de un rico para que le den. Ese pobre que mendiga y mendiga porque quiere que alguien le dé algo y no está queriendo ni siquiera trabajar. El tesalonicense lo manda a trabajar, así directamente a trabajar. No, no hay otra forma, ¿cierto? Y el otro pobre que es un pobre que realmente él no está, es como el mismo de este, ¿cierto? Pero que este pobre en un momento se ha quedado en una posición de conmiseración. El mismo se está mirando como pobrecito yo, ¿cierto? Es como el pobrecito, conmiseración al final. Esos pobres Dios no los ayuda, sino que los insta a moverse, a trabajar por su sustento. Hay gente que mira la quiebra, Mike, y la mira como una estrategia. Quiebro, dejo de pagar las cuentas, me endeudé en esto, hago esto otro, un movimiento estratégico, y quiebro y paso 5 años sin sistema financiero, sin estar visto, ¿cierto? Invisible, castigado, y después vuelvo. ¿Me entiendes? Ese tipo de quiebra yo creo que es una sinvergüenzura. Yo creo que es una sinvergüenzura. Querer hacer eso, ¿cierto? Después que te bailaste, lo gozaste, hiciste todo, ¿cierto? Y después te tiras a quiebra. ¿Por qué? Porque hay algunos abogados que dicen, ven y quiebra y yo te hago todo el trabajo y paga tanto y quiebra. Yo creo que eso no está bien. Y también para los empresarios que muchas veces han aprovechado esto, y esto es una crítica muy fuerte, han aprovechado la pandemia, han aprovechado esto para echar trabajadores, para limpiar su planilla de pago, ¿cierto? Para aprovechar los beneficios del gobierno, y no lo están haciendo porque tienen un problema de pandemia, sino que han hecho usufructo de esta situación, ¿cierto? Para quebrar y hacer mal uso de esto. Eso es sinvergüenzura. Nada más que sinvergüenzura, pero si es que, como dice Javier, realmente esto te afecta, hoy hasta bíblicamente el Señor en un momento tiene un tiempo de perdón, ¿cierto? Un tiempo después de muchos años de gente que había perdido todo y Él vuelve a restaurarlos nuevamente con todas las cosas. ¿Te acuerdan del año del jubileo, desde el tiempo del perdón, ¿cierto? Cuando se devolvían los terrenos, eso bíblicamente está ahí. Esa es mi opinión, Javier, por si acaso, mi opinión del lado ministerial. Y qué bueno que tocaste el tema de la pobreza, porque es un tema que, bueno, es un tema bastante relevante dentro del mundo de la economía, pero también lo es dentro del mundo del cristianismo. Eh, Todos los temas que tocaste o todas las razones que explican la pobreza, digamos, desde este punto de vista bíblico que tuviste, tiene que ver con la naturaleza caída, con la naturaleza caída de uno o con la naturaleza caída del otro, ya sea de la persona que está en pobreza o de otra persona que está generando que esa persona caiga en pobreza. Yo realmente creo que nuestro Dios eh, es un Dios que nos ama y que quiere bienestar para nosotros. Pero la pobreza que vivimos en el mundo es una consecuencia de nuestra naturaleza caída. Es una consecuencia de nuestro pecado. Y yo realmente creo que cuando Jesús dijo, siempre va a haber pobres, no era para que nos estuviéramos tranquilos. Era, ¿sabes qué? Es que siempre va a haber pobres. Pero no es que siempre va a haber pobres porque Dios quiera que haya pobres. La pobreza existe, mi impresión, y una opinión muy personal y a lo mejor poco ortodoxa, lo que quieras, pero la pobreza existe por nuestra naturaleza caída, por nuestro pecado, porque nosotros somos incapaces de abordar la pobreza como se debe o generar bienestar para todos, ya sea a nivel personal o a nivel país. Entonces, eso. Qué bueno. Bueno, este interesante tema y qué bueno que llegaste a este punto, porque yo quería invitarte a conversar de este punto, Javi, mira, por esto. Porque yo creo que realmente lo que está en quiebra es el sistema de este mundo, el sistema económico de este mundo, eso está en quiebra. ¿Me entiendes? ¿No? Y lo que está hablando, que el sistema económico de este mundo es tan sensible, ¿cierto? Que viene una pandemia, viene algo así, y se quiebra, ¿cierto? No puede seguir funcionando. O sea, realmente si lo miráramos así, todo el sistema implementado para proveer en la forma en este mundo, ¿cierto? Con todas las injusticias que existen, con la discriminación, con las diferencias sociales, ¿cierto? Con el tema de los salarios, ese gap tremendo que existe, eso está en quiebra, eso no resultó. Eso probó que no es pandemia proof, tampoco es tragedia proof, tampoco es riot proof, ¿me entiendes? No es protesta proof, ¿cachai? ¿No? O sea, este sistema cayó, pero el sistema del reino
no ha caído. La economía del reino en esto no cae. Es más, la economía del reino en circunstancias así se fortalece, porque está basada en otros parámetros, y esto lo conversamos los dos, lindo amigo mío. ¿Te acuerdas cuando me hablabas acerca de esta, cómo se llama, el principio de no saciedad, cómo se mueve la economía? Sí, 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 sí. De hecho, y yo creo que lo podemos ver en todos lados, esto es como una aproximación matemática. Al final de cuentas, los modelos económicos funcionan bajo varios principios, o varias premisas, o varias cosas que hacen que la matemática funcione. Y una de ellas es el principio de no saciedad. Ese principio de no saciedad implica que la gente siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más. Entonces la gente siempre va a buscar tener mayor ingreso para poder tener mayor consumo, ya sea hoy o mañana. Y eso es lo que motiva parte importante de la economía. La economía funciona con incentivos. Incentivos positivos que hacen que hagas cosas incentivos negativos que hacen que previenen que hagas cosas que no deberías de hacer. La economía tiene todos esos incentivos y estudia esos incentivos. Y está basada en ese principio, en el principio de no saciedad, que siempre queremos más. El problema es que el sistema que diseñamos es un sistema que, de hecho, no para esa saciedad. Nosotros, por nuestra naturaleza caída, siempre estamos buscando más y más y más y más. Y el sistema financiero que tenemos nos permite sobreendeudarnos, endeudarnos más, poder, digamos, estirar un poco más la situación en la que tenemos. Y nos ha llevado a sobreconsumo, nos ha llevado a estos bajos niveles de ahorro, que bien decían que Chile tiene unos altos niveles de endeudamiento, pero es básicamente porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Al final, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. El mundo nos va a permitir hacer muchas cosas, el mundo nos abre la puerta en términos económicos, financieros para muchas cosas, pero los estamos haciendo desde una perspectiva humana del mundo, o lo estamos haciendo desde una perspectiva divina, pensando en el reino. Mm, sí. Yo creo que, como dices tú, el sistema económico tiene muchas falencias, tiene muchas cosas que mejorar. No es un sistema, y lo vimos particularmente en las economías emergentes en Chile, Perú, Colombia, México, Brasil, Latinoamérica, todo lo vivió, Ecuador, todos los países lo vivimos. Vamos a tener problemas en el empleo, vamos a tener incrementos en la pobreza, va a haber gente que lo va a pasar muy, muy mal. Entonces, el sistema económico ha mostrado que cada cierto tiempo cae en crisis, entonces no está a prueba de muchas cosas. Pero el reino es mucho más, digamos, estable. El reino habla de compartir, de cuando mi hermano tiene problemas, lo ayudo. El reino se basa en esta creación humana inicial, no en la naturaleza caída. Nosotros diseñamos con nuestras fuerzas un sistema caído, porque nosotros estamos caídos. El sistema económico que conocemos es lo mejor que tenemos. Yo creo que en la historia nunca había habido tan pocos pobres, los niveles de desarrollo que estamos viendo no los habíamos visto nunca en la historia, pero tiene muchas falencias, y eso es porque lo diseñamos nosotros como hombres. Sí. El reino va por otro lado. Hay El cosas, reino, dime. hay cosas importantes de la economía que tú también me hablabas conmigo, y es bueno que la gente en la casa lo sepa, los que están viendo esto, que muchas veces la economía y estos sistemas económicos se mueve en una suerte de contravalores. En el tema del egoísmo, el retener, ¿cierto? Genera tener más, ¿cierto? Es una obra inteligente lo que yo hago, ¿cierto? En mi compañía, como retener, pagar menos y todo, como dejarme más, es como una forma inteligente de manejar la economía, cuando en lo individual, ¿cierto? El retener egoísmo, ¿cierto? Es no dar. Claro, claro. Sí, yo creo que aquí la pregunta es, ¿qué es lo que te mueve a hacer las cosas? ¿Qué es lo que te mueve a levantarte en la mañana a trabajar? ¿Ese buscar más como avaricia? ¿O es ampliar el reino? ¿Queremos que Dios se haga presente en nuestro trabajo? ¿Queremos que Dios nos vea en nuestro trabajo? ¿Queremos que el mundo vea a Jesús en nosotros cuando trabajamos? ¿O queremos simplemente buscar la forma de ganar más, hacer trampa,
y no hablo de nadie en particular, yo creo que esto es una situación, de nuevo, de naturaleza caída. Le pasa al empleador, le pasa al empleado, le pasa al funcionario público, le pasa al beneficiario del gobierno. Esta búsqueda de tener más está basada en el egoísmo. El hecho de no querer pagar impuestos o hacer ilusión de impuestos es por egoísmo. El hecho de buscar siempre ganar más es por avaricia. Eh, yo creo que ¿qué es lo que te motiva a levantarte en la mañana? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces en el mundo? ¿Por qué haces lo que haces en el mundo laboral? Como dices tú, al mundo le importa poco si tú estás motivado porque quieres dar lo mejor de ti o porque quieres tu plata en el fin de mes. Al mundo lo que le importa es que tú produzcas. Si produces lo suficiente, bien. Si no, le da lo mismo. Y ahí es donde empiezan estos antivalores a primar. Aquella persona que es más ambiciosa en términos negativos puede lograr más que una persona que está buscando, digamos, el desarrollo del reino. Pero tú puedes lograr el desarrollo del reino o ampliación del reino por medio de tu trabajo. Oye, hay una estadística, yo no sé si tú la manejas, que habla que las generaciones como ser la mía, la X, ¿cierto? Generación X, la generación Peter Pan, la generación perdida, nosotros, ¿cierto? Los de mi edad, ¿cierto? Y también la generación de los baby boomers, fuimos una generación mucho más egoísta, ¿cierto? Recibimos mucho en un momento determinado, tratamos de retener para nosotros mucho más egoístas, ¿cierto? Y también, obviamente, que en eso consumimos hacia nosotros mismos. Pero decían que los millennials son una generación que vive con menos. O sea, que lo que quieren hacer son otras cosas. Ellos quieren viajar, no quieren retener tanto, no le importa mucho, ¿me entiendes?, si tiene un puesto en una gran corporación, ¿cierto? Esos son como otros los valores que están manejando los jóvenes que vienen de generaciones más abajo que las nuestras. Sí, mira, esto tiene que ver más con la sociología que con la economía, pero sí, las personas nos criamos en cierto ambiente general. Algunos vivieron más crisis, otros menos, algunos vivieron en guerras, otros no. De hecho, la generación de los baby boomers son aquellos que salen de la época de las guerras, y ahí salimos la generación X. Y esta generación millennials, los millennials y los centennials son una generación más, digamos, más despegada de los bienes materiales, también con una, digamos, eh, no sé si decir, no sé cuáles son las palabras, pero con una, digamos, un enfoque diferente del trabajo. Sí, Tienen mucho más claro que el trabajo es para generarme a mí felicidad. sí. Ellos, los millennials, tienen una facilidad para decir, el trabajo es utilitario, yo no vivo para trabajar, que es algo que nos pasó a nosotros en nuestra generación. O sea, a mí me educaron que uno tiene que trabajar siempre. De hecho, si se puede en la misma empresa por toda la vida, mejor. Estas nuevas generaciones no vienen así. Tiene sus pros. Son personas que es una generación que viene más preocupada por el medio ambiente, por los temas sociales, eh, que eso es positivo, pero es una generación que también tiene, digamos, una propensión a ahorrar diferente. Como son menos apegados a los bienes, son personas que también son menos propensos a ahorrar. Las nuevas generaciones son menos propensas a ahorrar de lo que es nuestra generación o la generación de nuestros padres. Tienen características diferentes, tienen cosas que son muy positivas, pero también tienen riesgos importantes para la economía en el mediano plazo. Porque, por ejemplo, si los millennials ahorran menos, ¿qué va a pasar en su momento de jubilación? ¿O qué va a pasar con ellos en estos momentos de crisis? Claro. Si son personas que acumulan experiencias, como se dice, que les gusta viajar antes que tener una casa, cuando hay un problema, ¿con qué activos van a contar para poder solventar estos problemas? Claro. Eso también nos pasa a nosotros, que venimos que somos latinos, que nos tocó vivir la crisis del 82, la crisis del 95, la crisis del 99, la crisis del Y2K, la brasileña. Eh, entonces nosotros tenemos esta, digamos, percepción de que el mundo puede no ser tan bueno como deberíamos, y por eso hay que ahorrar. Las nuevas generaciones lo están enfrentando ahora. A partir de 2009 tuvieron una crisis muy fuerte y se dieron cuenta de que había que ahorrar un poco más. Y Claro, ahora lo van a vivir de nuevo. claro. Yo Bueno, creo que somos producto de esa vivencia, de ese aprendizaje que nos va dando la vida. Bueno, los millennials, y esto lo decía porque lo tuve que estudiar y
sabes, cuando escribí mi libro, ¿cierto? Que ya sale, sé que hay hartos que han preguntado, el libro ya viene, tuve que estudiar harto de ello porque tenía que hablar, y hablar con base acerca de ello. Y una de las cosas que se generaba es que los baby boomers, ¿cierto? Que nacieron en el baby boom, ¿cierto? Ellos son los padres de los millennials, ¿cierto? Sí, Ellos son los sí, papás sí, de sí. los millennials. Nosotros estos baby boom, ¿cierto? Esta persona, ¿cierto? Que creían en esto, ¿cierto? Son los padres de los millennials, y los millennials nacen, ¿cierto? Con una cierta, no es que vayan en contra de la autoridad, sino que no creen en la autoridad. Es como que no es que vayan en contra, sino que no la reconocen no porque les falte el respeto, sino que los tratan de tú a tú nomás. Entonces, en sus cosas aspiracionales, ellos prefieren avanzar en la vida, ¿cierto? Avanzar en un trabajo. Si el trabajo no les da un chance, un upgrade en un año y medio, ya se van y se cambian de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque están buscando lo que dices tú como este tema más placentero. Quiero pasarlo bien en esto. Además que tienen que viajar al sudeste asiático, ¿cierto? Tienen que hacer ciertas cosas que para ellos son importantes. Entonces dicen que un millennial podría ser fácilmente el manager, ¿cierto? Manager de un artista importante y rechazar una posición increíble en una compañía gigante. ¿Por qué? Porque le interesa más lo primero, ¿cierto? Le interesa más el estar lucido, o sea, lucirse en esto. Entonces, en esto la economía también es afectada. ¿Por qué? Porque este todavía vive en casa, ¿sí? No le interesa tener su casa propia, aún vive con sus Claro. viejos, ¿cierto? Él está ahorrando, pero ahorrando para sus propias cosas, ¿cierto? Él tiene otros conceptos de vida, y también el tema de los derechos humanos, ¿cierto? Que es mucho más importante que la religión para ellos, muchas cosas. O sea, estas generaciones son diferentes, bueno, van a afectarle de una forma diferente esta crisis, pero también hablan que asimismo estos van a ser los padres, o son los padres, yo ya tengo algunos, de los pandemias, de los que nacerán de la pandemia, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ahora, yo creo que lo que tiene que pasar es que el mundo laboral se tiene que acoplar a esta nueva generación y no al revés. O sea, al final, cada generación tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus riesgos, tiene sus ventajas. Y el mundo laboral tiene que ser lo suficientemente flexible para adaptarse a esta nueva gente que va a tomar el mercado laboral. Yo sé que hay generaciones que son previas, que tienen una percepción o una concepción diferente de lo que tiene que ser el trabajo, y está bien, es válido, pero también se tiene que dar esta flexibilidad de adaptar a esta nueva ola de personas que van a entrar al mercado laboral y que tienen otra mentalidad diferente a nosotros. Yo creo que este respeto a, a personas que piensan diferente, personas que tienen una óptica diferente del trabajo, deben de ser adaptadas y atraídas al mercado laboral. Y yo creo que también se ve también en el desarrollo de estas famosas empresas B que se dan en Chile, que son empresas que tienen un foco más social. Empresas que se dedican que hacen cosas interesantes desde el reciclaje, empresas que se dedican a personas que están en situación de vulnerabilidad, como algunas empresas que dan servicios a las personas de la tercera edad, y que no por eso dejan de ser rentables. Son empresas que son rentables, que pueden mantener, o sea, que generan utilidades, pero aún así tienen un foco social. Qué bueno saberlo. Amigo, mira, ya nos queda nada de tiempo, ha sido una conversación súper buena, y te voy a hacer una pregunta ahí para que nos lances un tip. Mira, primero, este mundo está en crisis, y la economía de este mundo está en crisis, el reino no está en crisis, eso es el primer mensaje, el reino no está en crisis, la forma que Perfecto, nos sí. movemos en el reino, el dar, la cooperación, la misericordia, ¿cierto? El no ser egoísta, esto puede sanar realmente esta crisis y realmente traer dividendos para los cristianos. En este momento es donde el Evangelio y el Evangelio del reino tiene tanto poder. Pero aquí una pregunta. Hay gente que, claro, en este momento está huyendo, y está huyendo de un montón de cosas por la crisis económica. ¿Qué podría hacer alguien de estos que están aquí presentes, que tienen su platita y en este momento pueden invertir justo cuando alguien está huyendo, justo cuando el mercado se atemorizó? ¿Qué sería inteligente hacer justo en este tiempo, que no sea tan riesgoso, pero que sea una buena inversión? Ay, la pregunta del millón. ¿Dónde meto mi platita? Sí, tengo Mira, primero te voy a hablar desde el punto de vista económico. Hay volatilidad, hay mucha volatilidad, los precios de los activos cayeron.
hoy las cosas están, las acciones, los bonos, todo está barato. Es un buen momento para entrar a ahorrar, sabiendo que va a haber volatilidad, sabiendo que va a haber volatilidad y que puede haber unos meses o un par de años que va a haber problemas, pero esto tiene que repuntar. O sea, la economía tiene algo y es que después de cierto tiempo resurge y resurge fortalecida y con nuevo aprendizaje. Entonces, hay que tener cuidado en los sectores que van a ser un poco más complicados. Vemos todos los sectores que tienen que ver con comercio, hotelería, esparcimiento, conciertos, aerolíneas. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Pero eventualmente todos vamos a tener que volar de nuevo. En condiciones diferentes, claro, pero todos vamos a tener que volar de nuevo. La gente va a volver a salir de vacaciones. Pero cómo va a salir, cómo va a ser el hotel, en eso hay que tener un poquito de cuidado de dónde va a invertir. Hay cosas que vamos a seguir consumiendo, o sea, vamos a seguir comiendo, vamos a seguir tomando refresco, vamos a seguir haciendo muchas cosas, hospitales vamos a seguir utilizando. Entonces, no es que esto se haya caído y se haya destruido, no es como que no explotamos, las cosas están detenidas porque no podemos salir a trabajar, pero la infraestructura está ahí. Entonces, cuando esto se normalice, que no sabemos cómo se va a normalizar y a qué nivel va a llegar esta normalización, cuando esto se normalice, esto tendría que repuntar. Entonces, mi recomendación es, tenga paciencia, claro, ahorren, pueden buscar algún activo un poquito más riesgoso, que puede ser que pueda repuntar en un par de años, si es que, y esto es importante, si pueden ahorrar aquella plata que no vayan a destinar en el corto plazo a poder sortear esta crisis. O sea, yo no le voy a recomendar a alguien que no tiene trabajo o que tiene problemas de poder perder su trabajo en comprar acciones de una empresa riesgosa, porque luego no va a poder, cuando la necesite, puede que esto no se haya recuperado y se haya ido más abajo. Pero si tienen un ahorradito extra, que saben que no van a usar durante esta crisis, tienen el salario más o menos estable y y tienen un extra, lo pueden meter en algún activo un poco más riesgoso y en un par de años probablemente vaya a rentar de manera interesante. Ahí les recomiendo que se acerquen a los diferentes asesores financieros que hay en las diferentes empresas. Hay miles. De hecho, hay gente en la iglesia que se dedica a eso. Hay varias personas en la iglesia que se dedican a dar recomendaciones de inversión más directas. Así que si necesitan una, que te pongan en contacto contigo o conmigo y yo les paso los nombres. Ah, Así genial, que, genial, súper por bien, ahí. que lo escriban ahí. Y yo creo que tus datos van a estar puestos ahí como para que te escriban y tú puedas contestar quizás por interno, Javier. Y yo los derivo con personas que sé que les van a dar una buena recomendación, una recomendación interesante, así que ningún problema con eso. Eso por un lado. Y por otro lado, desde un punto de vista cristiano, mi recomendación es acérquense a la iglesia, acérquense a las instituciones, a las asociaciones civiles, porque hay mucha gente que tiene mucha necesidad. O sea, este es el momento, sí, de invertir en la bolsa, de acuerdo, pero también es el momento de invertir en el reino. Hay mucha gente que está teniendo hambre, hay mucha gente que no tiene techo. Eh, en los diferentes países hay altos niveles de migración, hay las casas que cuidan a personas de la tercera edad están teniendo muchos problemas con esta pandemia y están requiriendo muchos recursos. Así que, por favor, acérquense a las instituciones, acérquense a los diferentes organismos civiles y a las iglesias que también tengan un brazo de misericordia importante porque hay mucha gente que lo está necesitando. Y yo creo que este es el momento de hacer iglesia. O sea, si no vamos a dar el brazo en este momento, ¿cuándo lo vamos a hacer? Qué interesante, qué bonito escuchar, Javier, la última recomendación que estás dando. Mira, hay una pregunta más y la vamos a pasar y ya vamos a terminar y despedirnos de Javier. Matías Soler, él es un amigo argentino, un lindo Okay. amigo argentino, y él pregunta, ¿sirve el plazo fijo estando en Argentina? ¿Cómo? ¿Sirve está hablando el ahorro en plazo fijo estando en Argentina? Argentina es complejo. Argentina es un país muy complejo. Sirve. O sea, el problema en Argentina es que muchas veces la tasa de interés está por debajo de la inflación. Entonces, tú ahorras y en un año, a pesar de que recibiste interés, las cosas te salieron más caras, entonces puedes comprar menos cosas. Así que
creo que estoy entendiendo por dónde va tu pregunta. Eh, en Argentina normalmente lo que la gente acostumbra es invertir en dólares, pero es complicado. Es complicado. O sea, la economía argentina es una economía compleja, es una economía que tiene muchas restricciones. Es un país precioso, es un país precioso, me encanta Argentina, pero sí tiene muchas restricciones en términos económicos. Y sí, estoy de acuerdo contigo, si un, si un instrumento de renta fija, si una inversión a plazo no te da lo suficiente para poder cubrir la inflación, no es una buena inversión. No es una buena inversión. Sí. Pero tampoco hay muchos instrumentos en Argentina donde invertir. Bueno, esto técnicamente sería como cambiar dólares y bajo el colchón sería lo mejor que podría pasar, pero nunca en Argentina, porque al final Argentina igual tiene este tema de las restricciones en la compra de dólares, cambia el Sí, sí. valor pero muy fuerte, para sacarlos de increíble, o sea. Sí. Yo no soy experto en Argentina y te digo desde lo que mis amigos economistas argentinos comentan y es como, la recomendación es esta, y yo creo que es lo que he escuchado en todos lados. Si la inflación no te da para, o sea, si la inflación está por encima de lo que la tasa de interés te ofrece, claramente no te conviene invertir en plazo. Si es que en un año más, después de guardar tu plata, vas a poder comprar menos cosas. Mm, Así mm. que, Oye, ya, qué interesante. Oye, Javier, qué interesante el tema. Qué interesante el tema. Bueno, algunas recomendaciones y aquí una última pregunta. Dame la última pregunta nomás y terminamos. Mira, aquí la gente ha descubierto, porque yo también lo he descubierto, cuánta plata mal gastábamos, ¿cierto? Y también al sí, estar viviendo en la casa, la cuarentena, ¿cierto? El tema de las comidas, somos de los que revisamos, los que hemos estado en cuarentena 3 meses, son los que revisamos la mercadería, ¿cierto? Cada vez que vamos a salir para comprar lo justo, ¿cierto? Para aprovechar la benzina, todo lo que tenemos que ocupar. Entonces, hemos aprendido, ¿cierto?, en esta pandemia de cómo economizar, cómo quitar la grasa, cómo quitar esto que de repente lo traíamos y ni si, es más, nos hemos puesto a mirar nuestras cuentas corrientes, cosas así, veíamos cobros que venían de cosas que ni siquiera le poníamos atención. sí. Yo creo que hay que sentarse, hay que hacer las cuentas, hay que ver en qué estábamos gastando de más. Todas las personas tenemos capacidad de cierto ahorro, aunque sea poco, aunque sea poco. Ahorren. Yo creo que también esta recomendación la han escuchado mucho, pero es por eso, a la gente le dicen que ahorre y no ahorra. Somos débiles, la carne es débil, nos gusta gastar, nos gusta tener cosas que normalmente no podríamos hacerlo, pero pongamos el freno a eso. Yo creo que esta crisis está evidenciando eso. Hay cosas que no necesitamos y tenemos. Si logramos meter el freno en esta crisis, tratemos de ser más cautos en el futuro y empezar a tener nuestro colchoncito de ahorro, empezar a ahorrar, porque en el futuro no sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Estas pandemias no pasan todos los años, estamos de acuerdo, pero siempre hay que tener un ahorradito porque cosas malas pueden pasar en nuestra vida y somos personas que creemos en Dios, que Dios nos va a suplir, pero también Dios nos dice que hay que ser buenos administradores. Al final de cuentas, tenemos que tener esta capacidad de poder reaccionar en términos económicos. Hay momentos en los que cuando veamos el pueblo de Israel cuando pasó por el desierto. Cuando pasaba por el desierto, Dios le mandaba todos los días su pancito y su pollito. Todos los días. Y ahí tenían. Y ahí tenían su codorniz, y ahí tenían manna. Ningún problema. Pero ellos iban a llegar a una tierra prometida, y la tierra prometida la tenían que trabajar, y tenían que ahorrar, porque iba a tener años en los cuales no tenían permiso de trabajar. Entonces ellos tenían que ahorrar. Y sabían que iba a haber sequías, y sabían que iba a haber años malos. Entonces también tenían que tener estos guardaditos. Eh, tenemos que tenerlos. Y revisen sus cuentas, revisiten sus cuentas y pónganlas a la luz de lo que Dios quisiera que tuviéramos. Probablemente Dios no quiera que tengamos una televisión de tantas pulgadas o el auto más nuevo o lo que sea. Dios quiere que vivamos bien y eso implica tener para cuando las cosas no están bien. Mm, Qué bueno, qué bonita esta palabra y yo creo que con eso podríamos ir cerrando. Yo creo que le demos las gracias a Javier, también a Sheila que nos están dando este espacio de Javier que está bastante ocupado también en Zoom y en tantas conferencias que tiene que hacer.
Él es un hermoso hermano junto a su pareja, lindos amigos, y darle las gracias por lo que hacen y me gusta lo que dijo al final, como también es sabio, ¿cierto? Eso, administrar para tener cuando las cosas se ponen difíciles, así como estamos ahora. Tú me dijiste algo backstage cuando estábamos hablando antes de este Zoom, y estábamos hablando un poco y dijiste lo de las vírgenes, ¿cierto? Que estaban con el aceite esperando. ¿Podrías terminar con eso y despedirte? Y ahí después yo despido el programa. Sí. Jesús no se refería a lo que yo me voy a referir respecto al tema, pero yo creo que la parábola de las vírgenes, de esas vírgenes que tuvieron aceite y que estaban preparadas para cuando viniera el Señor, es una buena alegoría de lo que está pasando, de lo que está pasando ahora. Aquellas personas que tienen digamos, sus lámparas llenas, pueden prever para estas circunstancias. Es un tema bien más económico que religioso, pero aquellos que están preparados pueden enfrentar estos problemas. Aquellos que prefirieron no hacerlo, que su lámpara estaba a la mitad, que no quisieron llenar por completo, porque no sé, no quisieron, les dio flojera, no quisieron ir para allá, creyeron que no lo iban a necesitar. En aquel caso, las vírgenes tuvieron que salir y se perdieron el gran banquete. En nuestro caso, eh, están teniendo problemas porque no tenían suficiente como para poder, digamos, llegar a esta meta. En el caso de Jesús se refería a esta gran cena y estaba hablando del reino. Nosotros, un tema mucho más mundano que es que nos alcance para vivir a fin de mes. Pero yo creo que la señal es la misma. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados para la venida del reino y hay que estar preparados para lo que vaya a pasar el siguiente mes o los siguientes 3 meses. Mm. Eso. Muchas gracias, Javier. Dios te bendiga muchísimo, amigo. Ahí la gente se está despidiendo. Te puedes meter inclusive al mismo chat, que este video va a quedar en Facebook Live. Después lo subimos a YouTube y también Narita lo sube después a Instagram. Así que puedes meter Perfecto. a contestar también algunas preguntas que está haciendo las personas y que no alcanzamos a pasarlas en este momento. Y agradecerte de todo corazón, amigo mío. Qué lindo poder compartir este espacio contigo nuevamente, un púlpito virtual, ¿cierto? Como en los viejos tiempos. Perfecto. Oye, muchas gracias por la invitación y lo que necesites, estoy a tus órdenes, como siempre. Gracias, amigos. Saludos a Sheila. Y a todos los amigos que se conectaron, simplemente decirles esto. Javier, bueno, ha venido a poner parte de lo que han aportado tantos profesionales estando acá con nosotros. Podemos acordarnos de Rode, ¿cierto? De Carlita Vivanco, bueno, de Milena, ¿cierto? De Jorge Luis Gutiérrez, ¿cierto? Nuestro amado juez, ¿cierto? También de la pareja de la semana pasada, que es Feri Kun, que también compartió un tema precioso, también de Fito, ¿cierto? Junto a la Jesús, o sea, tanta gente que ha venido a dar. Y este es el concepto de este tiempo, ¿cómo damos? Y Javier lo que ha estado haciendo es dar. Y esta es una clave para lo que estamos viviendo. Esta es una clave que activa la economía. Esta es una clave que es capaz de activarnos en este tiempo, cuando somos capaces de dar. Y muchas veces no estamos hablando de algo monetario. Si no tienes para dar económicamente, da de tu tiempo, da un consejo, da una oración, da un tiempo para alguien, da una sonrisa por último. Pero el dar es un secreto del reino y es una de las cosas que Dios nos enseña siempre, siempre, ¿cierto?, en su palabra. Él no vino a pedir, Él vino a dar. ¿Y qué? Dio lo mejor, dio a su Hijo. Y si Él ha dado a su Hijo, no va a retener nada para nosotros. Por eso, si bien es cierto, esta economía, ¿cierto?, este sistema económico que fue creada por gente como nosotros, gente pecadora, corrupta, ¿cierto?, que tiene deficiencias también, ¿cierto?, es buena, pero tiene sus deficiencias. La economía del reino no es igual. La economía del reino nunca está en quiebra. La economía del reino siempre tiene sustento. Mientras más damos, más tenemos. Así que activémonos como hijos de Dios y empecemos a dar de este tiempo también. Así que yo me despido. Recuérdense, mañana los que se conectan conmigo a la hora dorada, a las 4:30, estaremos compartiendo, ¿cierto?, en un Facebook Live acerca de la fe. Pero ya estamos pasando a esta fe como un don, a esta fe sobrenatural, a esta fe que agrada a Dios, pero que también molesta cuando no la tenemos. Así que conéctense mañana, vamos a hablar a las 4:30 acerca de este tipo de fe. Les amo mucho, muchas gracias por todo, gracias por los que se han conectado. Dios les bendiga muchísimo. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.